Espíritu Santo, que has inspirado las Escrituras y nos inspiras hoy a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, llénanos con tu presencia plena de amor, para que abiertos en el corazón, en la mente, podamos amar más las Sagradas Escrituras, comprendiendo el misterio de tu revelación para hacerlo vida y convertirnos así en palabra viviente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a iniciar este tercer día de esta semana de teología y espiritualidad, que en el contexto del mes de la Biblia estamos mirando, por un lado, la espiritualidad bíblica, que la vimos el lunes y martes, y luego ahora la animación bíblica de la pastoral. Tenemos que reconocer que desde el comienzo del siglo XX, algunos ya inicios antes del siglo XX, pero sobre todo en los comienzos, hasta la actualidad, la relación bíblica con la pastoral, Biblia y pastoral, se ha desarrollado más o menos a través de 4 paradigmas, 4 grandes momentos. El primer momento fue el apostolado bíblico. Tal vez ustedes oyeron hace algún tiempo ya, tal vez hacia los años 60, hablar del apostolado bíblico. Es el esfuerzo fundamental que se concentra en las traducciones y la impresión y difusión del texto de la Biblia. Recordemos también que hasta el Concilio Vaticano II, los textos bíblicos no estaban tan al alcance de las personas. La Biblia había sido, como dije hace unos días, como secuestrada por las aulas teológicas, las aulas de estudio, y se usaba para probar tesis. Entonces, vamos a probar una tesis, es que los ángeles tienen alas, vamos a buscar entonces ahí, probaban con la Biblia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces viene un momento nuevo que es el apostolado bíblico, y se va a hacer un esfuerzo para que hayan traducciones, impresiones, y se difunda el texto de la Biblia. Se ve como necesario que se disponga del texto de la Sagrada Escritura. Es el primer gran paso que posibilitará los siguientes pasos. También recordemos, si alguno tuvo algún familiar, que por los años 70, 80, sobre todo los 70, se hicieron evangélicos de las iglesias evangélicas. Ellos eran los que regalaban Biblia antes que nosotros. De hecho, nosotros casi no regalamos Biblia, salen un poco costosas, ¿no? A ellos les salen un poco más baratas, ¿no? Entonces ellos comenzaron, y uno veía un montón de gente católica con unas pequeñas Biblias, con el Nuevo Testamento, pero que era de los Testigos de Jehová o de la iglesia evangélica. Pues el apostolado bíblico comienza a dar difusión a la necesidad de encontrarnos con la Sagrada Escritura. Luego de esto viene el segundo paradigma, que es el movimiento bíblico. Hacia los años 50 más o menos, comienzan a darse varios movimientos en Europa, sobre todo el movimiento litúrgico, el movimiento ecuménico, el movimiento bíblico. Se da un paso con respecto a lo anterior y se comienza el apostolado con la Biblia. Es decir, comienza a marcarse la necesidad de ir con una Biblia. Recordemos que incluso se hizo una cierta, de pronto arenga, el hecho de decir nosotros no andamos con una Biblia bajo el brazo, para decir que los evangélicos sí lo hacían. Sin embargo, ahora con el apostolado bíblico nos damos cuenta que es muy importante cargar la Biblia, llevar la Biblia
e introducir la Biblia. Aquí se da una introducción más específica de la Biblia en la catequesis. Anteriormente, yo recuerdo que en mi época de catequesis, uno no veía prácticamente la Biblia, pero uno ve la Biblia, ya en este momento empieza a introducirse, años 60, 70, y empieza a entrar en el mundo de la catequesis, sobre todo en la iniciación cristiana. También se da un fuerte desarrollo con la renovación y la reestructuración de las lecturas bíblicas para el año litúrgico. Es allí donde se hacen los nuevos leccionarios, donde se hace ciclo ABC para domingo y año par o impar para semana. En este sentido, pues hay un despertar de la formación bíblica, un despertar que se plasmará en los modelos posteriores. La pastoral bíblica entra como un tercer momento, la pastoral bíblica, un tercer momento, ¿no? En ese tercer momento, ¿qué sucede? Adquiere una especie de estatuto propio dentro de la pastoral de conjunto. Se está hablando de la pastoral de conjunto y se está buscando que las pastorales trabajen unánimemente. Hasta el momento las pastorales trabajaban cada uno por su lado. Cada pastoral trabajaba por su lado y en este sentido era interesante ver cómo no se preocupaba nadie porque cada uno iba por su lado. La pastoral de salud por un lado, la pastoral litúrgica por otro lado, la pastoral, cada uno iba por su lado. Pero ahora se empieza a entender que no somos islas, y que todas las pastorales deben trabajar juntas. Eso se le llamó pastoral de conjunto. Y esa pastoral de conjunto incluye entonces la pastoral bíblica. Se le llama también trabajo bíblico, pastoral o ministerio bíblico. El ministerio bíblico, habíamos oído también mucho esto en otras iglesias, el ministerio bíblico. Se la ubica al lado de las otras pastorales, por ejemplo la juvenil, la familiar, la de niños, la matrimonial. Es una pastoral yuxtapuesta en las otras pastorales. En el momento del desarrollo fuerte de los círculos bíblicos y grupos de reflexión bíblica, años 80, comienzan grandemente los círculos bíblicos, sobre todo en nuestra área, y los grupos de reflexión bíblica. En muchos lugares ha sido fuerte el trabajo de las comunidades eclesiales de base. Las comunidades eclesiales de base. También hay que mencionar que junto a las comunidades eclesiales de base surgieron con el Concilio Vaticano II otros movimientos que fuertemente trabajan con la Biblia. Por ejemplo, el movimiento neocatecumenal trabaja fuertemente con la Biblia. Luego la renovación carismática también la utiliza. Los cursillos van utilizando más y más la Biblia. Y el cuarto momento que abarca este tiempo todavía es el de la animación bíblica de la pastoral. Este último paradigma se da dentro de la pastoral orgánica de la iglesia. La Biblia realmente no es una pastoral individual, sino que la Biblia anima y es principio vital de la vida pastoral de toda la iglesia. Desde su ámbito específico, que es la escritura, ¿no? Anima a todas las demás pastorales. Es decir, ninguna pastoral puede dejar de estar animada por la Biblia.
la escritura. También se le suele denominar simplemente animación bíblica, pero para nosotros será siempre, a partir de ahora, animación bíblica de la pastoral, ABP. No es sencillo establecer fechas para la consecución de estos 4 paradigmas. No se puede hacer como una cronología exacta por 2 motivos, ¿no? Primero, los procesos se dan de forma distinta en las diversas partes del mundo. Algunas se dieron en Europa, pasaron a América, otras se dieron en América, pasaron a Europa, etcétera, ¿no? Entonces no se puede tener una cronología exacta. Además que las transiciones se dieron de forma paulatina. Un segundo hecho es que los modelos anteriores siguen coexistiendo, integrados y asumidos a los nuevos. No fue que se eliminó los modelos anteriores, sino que se integraron a la forma nueva del nuevo paradigma de la animación bíblica de la pastoral. ¿Cuál es la identidad? La identidad, la función y la misión de la animación bíblica de la pastoral. La palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Dei Verbum 21. Entonces, hay que entender cuando se dice que la palabra de Dios es alimento del alma. Esta palabra en el ámbito bíblico antes no causaba problemas. Ahora hablar de alma en el ámbito bíblico causa problemas. ¿Por qué razón? Porque el término alma no pertenece al mundo bíblico, pertenece al mundo griego. Son los griegos los que creen en cuerpo y alma. Los hebreos no piensan así. Jesús nunca habló de cuerpo y alma, jamás, ni Pablo. Cuando lo traducen, entonces ponen cuerpo y alma. Pero esto tiene un problema, y es que nosotros no somos cuerpo y alma. Somos espíritu encarnado, una totalidad. Es por eso que hoy por hoy ya no se llama a orar por las almas. Se ora por las personas, ya sea estén aquí, ya se hayan pasado al otro estado. Entonces, la palabra alma hay que entenderla en la forma como medievalmente quería entenderse por algunos, como la persona. El alma es la persona. Si cuando vemos la palabra alma, pensemos en la persona, en general, ¿no? El objeto de la animación bíblica de la pastoral no es la Sagrada Escritura, sino la palabra de Dios contenida y consignada en ella. O sea, no es lo mismo la Biblia, la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios. El primer día decíamos, por eso cuando proclamamos la palabra ya no podemos decir esta es palabra de Dios o palabra de Dios, no, porque este es el libro que contiene la palabra de Dios. Y es un libro que, pues más adelante veremos, poco a poco ha ido siendo mirado también de manera distinta, se ha ido concibiendo de manera distinta a través del tiempo. De ahí que la animación bíblica de la pastoral tenga como objetivo fundamental el de procurar que la palabra de Dios sea el alma de la pastoral, sea el centro de la pastoral, ¿sí? La animación bíblica de la pastoral busca que en cada pastoral la Biblia sea el centro. Ministro extraordinario de la comunión, ministros lectores, catequesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pastoral social, ¿sí? La savia que corre por el tronco del árbol que es la iglesia y llegue a todas sus ramas para nutrir de vitalidad salvífica la actividad evangelizadora de la iglesia. El corazón de toda actividad eclesial, dice Verbum Domini 1, porque la iglesia
no vive de sí misma, sino del Evangelio. Y en el Evangelio encuentra siempre de nuevo orientación para su camino. Verbum Domini 51. ¿Sí? Entonces, es importante entender que la iglesia vive del Evangelio. La razón de la vida de la iglesia es el Evangelio. Que el Evangelio es Jesucristo mismo en sus obras, palabras, vida. La vida de la iglesia es la vida de su Señor, que se ha querido poner en palabras escritas en un texto humano, en un texto humano. Bien, aquí vemos un arbolito, no se ve mucho, porque el árbol está ahí, todos los círculos son pastorales, grupos, el más grande misión dice, y la palabra de Dios llega a todo, ¿no? Se hace pues necesario proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo, camino de auténtica conversión y renovada comunión y solidaridad. Eclesia en América 12. Ya ese documento lo han leído, ¿verdad? Eclesia en América. Ni lo conocen. Entonces, Eclesia en América 12. Esta propuesta será mediación de encuentro con el Señor. Si se presenta la palabra revelada, contenida en la Escritura, como fuente de evangelización. Es decir, utilizar, vivir, asumir la palabra como fuente de evangelización. No podemos evangelizar si no es con la palabra. Eso es lo que deberíamos hacer. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra. Quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos y emplearlos como mediación de diálogo. ¿Sí? Diálogo con Jesús para que sea centro de toda la evangelización. Por esto la importancia de una pastoral bíblica y mucho más de una animación bíblica de la pastoral. Esto exige por parte de los obispos, presbíteros, diáconos, ministros laicos de la palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura, que no sea solo intelectual e instrumental, sino con un corazón hambriento de oír la palabra de Dios. Es decir, una cosa es estudiar la palabra, una cosa es escrutar la palabra y otra cosa es acercarme a la palabra orantemente. No es lo mismo, son como pasos. Uno puede leer la palabra y quedarse allí. La leí y ya. Otro puede avanzar más y la escruta, pero puede quedarse allí. Y otro puede avanzar más y llegar a la oración y la contemplación con la palabra y de la palabra. Esto va a exigir por parte de los obispos, pues, presbíteros, diáconos, que nos acerquemos todos a la palabra de Dios. Es decir, nadie que sepa cristiano católico puede negarse a esta búsqueda de la palabra de Dios, de ver qué Dios nos dice en sus textos para nosotros. Bien, lástima que no se ve, estos cuadros no se ven bien porque están pequeños, ¿no? La Sagrada Escritura pues involucra como tres partes, la animación bíblica de la pastoral involucra tres partes. Por un lado, pues el ver, yo creo que se ve mejor, el ver la palabra escrita de Dios, como dice de Verbum 9, y allí ver la disposición de la interpretación. Hay que aprender a interpretar la palabra. Esto es importante
para poder llevar a cabo una lectura creyente, para dar razón a los demás de nuestra esperanza. Y fíjense, cuando se habla de saber interpretar la palabra, lo que se llama la escuela de interpretación, hay que comprender que el libro de la palabra de Dios es un libro en palabras humanas, humanísimas. Esto, la Dei Verbum 9 precisamente, y otros números, 21 también, va a decirlo, algo que la iglesia no aceptaba antes. Antes del Concilio Vaticano II, la iglesia decía que todo lo que estaba en la Biblia era histórico, y por tanto había que entenderlo tal cual estaba allí. Con el movimiento bíblico, luego el Concilio Vaticano II, encontramos que hay una nueva perspectiva. Se descubre que el texto viene de texere, tejido, tejer, y un tejido tiene muchos hilos. Ustedes ven que los tejidos no es más que una yuxtaposición de muchos hilos, tan pegados que ya se ve como una sola cosa. Entonces, un texto tiene muchos hilos. Antes se creían que todos los hilos eran dichos de Dios. Ahora se ha descubierto que no, que hay hilos que son muy humanos y que se suelen decir que son de Dios, y otros hilos que sí son de Dios. Por ejemplo, los que han profundizado más la Biblia, la ley del Jerem. ¿Saben qué es la ley del Jerem? Tienen que saberlo. La gente que estudia la Biblia por lo menos una vez tiene que saberlo. La ley del Jerem dice, es una ley que se pone cuando se va a conquistar un pueblo enemigo, ¿no? Y entonces dice que cuando van al pueblo, Dios manda esto: maten a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, maten todos los animales, quemen todas las casas y talen todos los árboles. Y eso se lee como un mandato de Yahvé. Pero cuando Jesucristo viene y revela el rostro del Padre, entonces nos dimos cuenta que hay cosas que se dijeron que Dios había dicho, pero que no las dijo Dios, las dijo el hombre, y las puso como si Dios las dijera. Entonces, cuando se interpreta hay que saber entender y descubrir cuáles son los hilos que son del hombre y los hilos que son de Dios. Y aquí el intérprete para hacer esto es Jesucristo. Lo que se dice y está de acuerdo con la revelación que Jesús hizo, entonces se puede entender como hilo de Dios. Lo que se entiende que no está de acuerdo con Jesús, entonces no es hilo de Dios. Ejemplo, se le dijo a los antiguos: amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Eso lo dice el Antiguo Testamento, así lo dice el Levítico. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Quiere decir que aquello que dijeron, que Dios decía que había que odiar al enemigo, no era Dios lo que lo decía, eran ellos. Y que creyeron que Dios lo decía así, o pensaron que Dios lo decía así. Por eso es tan delicado el subjetivismo bíblico. Es tan delicado, por ejemplo, el interpretar la Biblia sin ver los textos en su contexto. ¿Qué quiso decir el autor realmente? ¿Qué quiso decir? Si no sabemos interpretar, interpretaremos mal, claro. Como muchas cosas actualmente están muy mal interpretadas. Y la gente lo ve como algo normal, así es. Pues muchas cosas no son como hemos creído. Eso lo veremos en otra ocasión. Sí. Entonces, junto a esto, vemos otras dimensiones, que es la inspiración por el Espíritu Santo. La dimensión de la comunión. Dios nos invita con la palabra a la comunión con Él. Nos ha dado su palabra para entrar en comunión con Él. La palabra no es para saberla.
La palabra es para asumirla y con ella hacer la vida y entrar en esa comunión, vivir en común unión con Dios. Y también la palabra como medio de salvación. La palabra que ha de utilizarse, ha de llevarse en la evangelización. Son como los 3 puntos: interpretación, comunión y evangelización. Bien, hay una necesidad, por lo tanto, en todas las diócesis, de que haya una comisión de animación bíblica de la pastoral. En nuestra diócesis todavía no está como comisión, pero hay que hacerla, una comisión de animación bíblica de la pastoral, que pues lleve la animación bíblica a toda la diócesis, por parroquia, y en las parroquias los grupos animen, el grupo de animación bíblica de la pastoral parroquial anime también a los grupos para que vivan según la palabra. Entonces, como introducción, podríamos decir que podríamos dejarlo allí, porque lo otro vamos a ver en el PowerPoint que tenemos ya listo. A ver. Bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde se les aceptar? No, es que aquí no sale. Ahora sí. Bien. Entonces, un poco de historia para que veamos los pasos, el paso de la animación bíblica de la pastoral en nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué había antes del Concilio Vaticano II? Dijimos el movimiento bíblico, que tenía como 3 cosas: distribuir Biblia, presentar un mensaje divino, para lo cual se insistía en el sentido religioso del texto sagrado, valorar la interpretación que acabamos de ver de la Sagrada Escritura practicada por los padres de la Iglesia. Es decir, antes del Concilio Vaticano II, la interpretación bíblica se basaba un poco más en lo que habían interpretado los padres de la Iglesia, que hoy por hoy se ha abandonado en gran parte, ni se conoce. Es de suma importancia conocer lo que los padres de la Iglesia dijeron sobre la Sagrada Escritura. Hoy la gente casi no conoce sobre esto. La pastoral bíblica, como dijimos, inserta dentro de la pastoral de conjunto de la Iglesia. La pastoral bíblica se va a insertar dentro del conjunto de la Iglesia, pastoral de conjunto o pastoral de la unidad. El objetivo de dar a conocer la Biblia como palabra de Dios y fuente de vida. Palabra de Dios y fuente de vida. Esto lo dijo la Pontificia Comisión Bíblica en el numeral 118 de su documento. Y favorecer la lectura creyente de la Sagrada Escritura y la formación de grupos y círculos bíblicos. La animación bíblica de la pastoral. La Iglesia recibe del mismo Señor la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Miren que en la Biblia nunca Jesús dice que hay que construir el reino. Nunca. Nosotros empezamos a escribir los seres humanos y a poner que hay que construir el reino de Dios. No, el reino de Dios no se puede construir. Se puede anunciar, instaurarlo anunciándolo. Se recibe, se vive y se anuncia. Y debe ser en todos los pueblos. ¿A qué nos llama esto? Dice en Mateo 28,
¿Qué dijo Jesús? Vayan a todo el mundo, a todos los pueblos. Primero, ¿no? ¿Qué más? Ajá, anunciar el evangelio, anunciar mi vida, que se vuelva su vida. Eso es lo que está diciendo Jesús, que mi vida se vuelva su vida, anunciar el evangelio. Tercero, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuarto, enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Esto no es solo para los obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, es para todo bautizado. Pero ¿qué había pasado? Como no se había enseñado desde la palabra que esto era así, la mayoría de los bautizados creyeron, y todavía muchos creen, que sí corresponde al clero, que el laicado no tiene ninguna injerencia en ir a anunciar, evangelizar. Y todavía mucha gente dice, es que los padres no nos visitan. Uno empieza a visitar casi, ¿cuándo va a terminar? Uno visita las que puede. Pero si la comunidad visita con uno, entonces sí se abarca mucho más, claro, y mucho más rápido. Entonces, el mandato de ir al mundo es una misión que el mismo Señor le dio a la iglesia, a todos nosotros. Y esto tenemos que recordarlo continuamente, ¿no? Su vocación más profunda es anunciar a Jesucristo resucitado. No está anunciando el diablo y no sé cuánta cosa y la bruja. La iglesia, su tarea es anunciar a Jesucristo resucitado, que es el viviente, generando y acompañando el encuentro personal con Él. Hay que generar el encuentro personal con Él. Verbum Domini 72. La palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo es fuente de evangelización. Pues por ella la iglesia se alimenta de la comprensión del misterio de Dios y alienta la respuesta creyente. Entonces aquí, miren, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo es fuente de evangelización. Inspira, alimenta y da respuesta al creyente. Entonces, es importante acercarnos, claro, mucho más a la palabra. Verbum Domini 96. Ese sí lo conocen, ¿verdad? La Verbum Domini. Ni la tampoco. La Biblia debe situarse en el corazón de la vida de la iglesia. Es decir, la Biblia no es un recurso. A ver qué dice la cita en el tema. ¿Cuál es la cita del tema? No, la Biblia debe estar en el corazón de la vida de la iglesia. En el corazón de la vida de la iglesia. Por eso, proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre, para el encuentro con Jesucristo vivo. Para el encuentro con Jesucristo vivo. Camino de auténtica conversión y renovación y renovada comunión y solidaridad. Es decir, cuando la palabra de Dios se vuelve para nosotros centro, esa palabra nos lleva a Dios, al encuentro con Jesucristo vivo, y de ahí entonces nos convertimos. Una conversión renovada en comunión, en solidaridad. Eclesia en América 12. Documento de Aparecida 247 y Verbum Domini 1. Todos lo conocen, ¿verdad? Eclesia en América, documento de Aparecida, lo tienen fresquito, ¿ah? Qué sé yo, ya es desaparecida. Aparecida es desaparecida, ya no, ni lo vemos, ya pasó. No, es vigente.
Decía el Papa, no hemos aprovechado ni el 20% de Aparecidas todavía. Hay que retomarlo, ¿no? Hay que leerlo. Contexto, la revelación del misterio divino que la animación bíblica de la pastoral va a asumir. La animación bíblica de la pastoral ha de proponer la Biblia como medio privilegiado para el encuentro con Jesucristo vivo. ¿Por qué razón? Recordemos que Jesucristo está real en la Eucaristía, ¿sí o no? Jesucristo está real en el hermano, ¿sí o no? Claro, y está real en su palabra. Por eso el encuentro con la palabra es un momento privilegiado para el encuentro con Jesucristo vivo y como el corazón de toda la actividad eclesial. Entonces uno puede preguntarse, actualmente, realmente en nuestras parroquias, la Biblia, la Sagrada Escritura, es el corazón de toda actividad eclesial. Guarden la pregunta para el trabajo, para el taller, ¿La Biblia es el corazón de toda actividad eclesial? Además, esto debe llevarnos a una pastoral orgánica. Aquello que llamamos pastoral de conjunto, ahora se dice pastoral orgánica, aunque también se le puede llamar pastoral de conjunto, pero pastoral orgánica es como mucho más abarcadora. Y también una adhesión plena a Jesucristo. O sea, la animación bíblica de la pastoral debe llevarnos a adherirnos plenamente a Jesús. Lo que dice Pablo, a reproducir su imagen en mí. Reproducir la imagen de Cristo en mí. No con chancletas y gorro, no, sino con la forma de ser, con los mismos sentimientos de Cristo. He tenido un acercamiento tal a Jesucristo vivo que puedo decir que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Puedo decirlo realmente? ¿Ven? Eso lo dijo Pablo, claro, pero deberíamos decirlo todos los cristianos, si fuéramos consecuentes con lo que se nos revela. Si fuéramos consecuentes con el Evangelio se volvería nuestra vida, la vida de Jesús sería nuestra vida, viviríamos como Jesús, amando, perdonando, haciendo el bien, sirviendo, dando la vida, no juzgando, no condenando, no señalando, no tendiendo la mano para señalar, sino para levantar. ¿Sí? Entonces vemos como la animación bíblica ahora se ve como en 4 direcciones. Por un lado, en el contexto revelación del misterio divino, la animación bíblica de la pastoral debe llevar al mundo esa revelación del misterio divino en la palabra, debe proponer la Biblia como medio privilegiado para toda la pastoral, debe llevarnos a una pastoral orgánica porque el centro es la Biblia y a una adhesión plena a Jesucristo. ¿Sí? Algunas imágenes. La Biblia es la savia, decíamos, que corre por el tronco del árbol que es la iglesia y ha de llegar a todas las ramas. De tal manera que si una rama no recibe la savia, no da frutos. Es más, se muere, se seca. Por otro lado, es la columna vertebral que nutre y sustenta la pastoral de la iglesia. Es la columna vertebral, el corazón de toda actividad eclesial. El corazón de toda actividad eclesial. Aquí vemos, por ejemplo, la animación bíblica de la pastoral, en el tronco allí, se va ramificando
Y llega la pastoral social, la catequesis, pastoral vocacional, clero, pastoral familiar, ecumenismo, diaconado, liturgia, pastoral del 1%, pastoral juvenil. ¿Saben cuál es la pastoral del 1%? Y había un pastor que tenía 100 ovejas y una se le perdió. Dejó las 99 encerradas y se fue a buscar esa una. Esa es la pastoral del 1%. Que ahora se ha invertido. Ahora tenemos una adentro y 99 afuera. Claro. Y entonces estamos preocupados porque la una no se nos vaya. Y olvidamos las 99 que están fuera perdidas. La identidad de la animación bíblica de la pastoral. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo y confiada a la iglesia para nuestra salvación. Está confiada a la iglesia para la salvación. Pero ¿qué es la salvación? La mayoría entendemos cuando decimos salvación, algo para después de la muerte. Levante la mano los que piensan así. Ajá, y una que piensa así. La salvación no es para después de la muerte. Después de la muerte habrá plenitud, pero la salvación que Dios habla en la palabra es para aquí. Ahora, por eso Jesús vino aquí a la tierra y nos dio una palabra aquí y nos dejó al Espíritu Santo aquí para nosotros. Porque la salvación es aquí. Ahora, ¿y qué es entonces la salvación? Si es aquí, ¿qué es? La palabra salvación en el lenguaje arameo no existe. En el lenguaje originario de Jesús, sobre todo el arameo galileo, no existe. Sino que cuando se traduce más o menos al hebreo, pero luego al griego sí se utiliza soteria. De ahí viene salvación. Y en el español pues salvación. En el mundo arameo, la palabra que se traduce por salvación al español es la palabra vida. Vida. Pero ¿cuál vida? La vida divina. La vida divina. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida. Y una vida abundante, es decir, una vida divina. No cualquier vida. La vida abundante es la vida divina, la vida de alegría, de paz, de justicia, de amor. No estar arrastrando la manta en la comunidad y que ay, aquí sufriendo, ¿no? Que no sé Dios cuándo va a curar. Vive vida abundante. Aun cuando estemos enfermos, vida abundante. Porque la vida abundante no viene del cuerpo. Viene del encuentro con Jesucristo vivo. Del encuentro con su amor. Del encuentro con su vida. Esa es la salvación. Es una vida verdadera, abundante, donde me doy cuenta de la verdad. ¿Cuál es la verdad? No tengo carencias, no tengo necesidades. Esas son enseñanzas del ego. El ego, que hablamos ayer, ¿no? Nos hace creer que estamos separados. Separados de Dios, separados de los demás y separados de lo que necesito. Por lo tanto, siento la carencia, la necesidad. Y la mayoría de las veces que oramos, lo oramos por ese sentimiento de carencia. Señor, danos, dame. En realidad, darnos cuenta que en Dios lo tenemos todo. Que si elegimos por el Espíritu, lo tendremos todo. Y todo significa una vida plena. No las cosas. Una persona puede tener todas las cosas y no ser feliz. Puede tener muchos bienes y no ser feliz. La felicidad auténtica viene de darme cuenta quién soy en Dios. Que en Él me muevo, soy y existo. Que soy parte suya. Que soy espíritu en Dios. Que nunca me he alejado de Él. Porque soy un pensamiento suyo. Y ningún pensamiento se aleja de la mente que la piensa. Si un pensamiento se alejara de mi mente, dejaría de existir. Porque tiene que estar unido a mi mente.
Igual en la mente de Dios, en lenguaje humano hablando, en la mente de Dios, nosotros somos como pensamientos, parte suya. Por tanto, no estamos lejos, creemos estarlo. Siempre estamos cerca de Él. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 9, 11 y 21. 3 elementos hacen de la Sagrada Escritura palabra de Dios. 1. La Sagrada Escritura es palabra de Dios escrita. El Padre se revela y sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. El Padre amorosamente. No está diciendo el Padre que te va a enjuiciar y el Padre te está mirando para condenarte y el Padre que te la vas a pagar, ¿no? El Padre amorosamente sale al encuentro de sus hijos para hablar con ellos. Y lo hace por medio de hombres y en el lenguaje humano. La parte humana de la Biblia, la parte humana de los textos. Eso que no se aceptaba ante el Concilio Vaticano II. El origen humano de la palabra también. No es un libro que cayó de las nubes. Lo escribieron hombres. Y dentro de ese escrito de hombres está misteriosamente guardada la palabra de Dios. La revelación divina. Necesita, por lo tanto, ser interpretada. ¿Por qué? Como fue escrita por medio de hombres, los hombres escriben según su época. No es lo mismo leer a Gabriel García Márquez que de pronto leer, qué sé yo, a Heródoto o a Hesíodo, o leer de pronto a Becker. No es lo mismo, porque en su contexto hablan según su contexto, según su historia. Por ejemplo, yo leí de niño el Lazarillo de Tormes en el colegio, en primer año del colegio. Pero yo nunca sabía de dónde venía eso y resulta que hay una calle en España y está todo eso bien bonito. O sea, uno no conoce el entorno y por qué lo hizo. Entonces, de la misma forma, no es lo mismo leer al primer Isaías que al segundo Isaías o al tercer Isaías. No hay un solo Isaías. Son 3 Isaías en un solo libro. Porque resulta que uno fue en el siglo VIII antes de Cristo, otro fue en el séptimo y otro fue en el sexto, con más o menos 100 años de diferencia. Y eso cambia la historia. No es lo mismo leer una historia de Chiriquí de hace 50 años que la de hoy. Entonces, por eso cuando se lee, se requiere saber interpretar la Sagrada Escritura. Y si bien es cierto, el Espíritu Santo es el gran maestro de la interpretación, no podemos dejar de ayudarnos con los elementos y ciencias humanas, como la arqueología bíblica, que ha demostrado tantas cosas. Por ejemplo, que se creía que Israel era monoteísta desde siempre, desde Abraham fue monoteísta hasta... No. Antes del primer templo, Israel tuvo su pasado oscuro de politeísmo. Incluso para entender algo, hubo un culto a el dios Moloch. El dios Moloch era de forma de toro. Casi todos los dioses se le ponían cacho. A todos los dioses se le ponía cacho. ¿Ven? Porque los cuernos son signo de la fortaleza del toro. Entonces tenía una boca enorme y por detrás se le echaba leña, se hacía un fuego y se le ofrecían niños pequeños. El profeta Isaías dice que eso no se debe hacer, ¿no? Lo prohíbe, ¿no? Pero eso sucedió. Entonces, ese lugar donde estuvo esa imagen de Moloch y hacían esos cultos, fue maldecida. Se maldijo y dijo que nunca nadie construyera nada allí. Y eso con el tiempo pasó a ser dueño de un hombre y entonces se le llamaba el Valle del Gimnón. El Valle del Gimnón.
El valle de Gimnón es lo que se traduce al español como Gehenna. Gehenna. ¿Qué pasa? Como nadie podía vivir en el valle de Gimnón, se convirtió en el crematorio de Israel, de Jerusalén. Ahí echaban la basura, en el verano la encendían y pasaba los 3 meses de verano ardiendo, y a veces hasta más. Y cuando se estaba ardiendo, muchas veces los gusanos salían y se escapaban del fuego. Entonces la gente veía de dónde salen los gusanos. Del fuego. Y claro, entendemos entonces, allí será el rechinar de dientes donde está el fuego y el gusano no muere. En la gehenna, en el infierno. No, está hablando de algo que veía el autor cuando lo escribió. ¿Ve? El autor que escribió sabía que eso estaba allí. Y que los que lo leerían en su tiempo también sabían. Lo que decía, la persona que no ama, la persona que no sigue a Jesús, amando como Jesús lo enseña, su vida es un quemarse. Es como un gusano que no se muere, es una podredumbre. Eso es lo que significa. No una paila hirviente. Entonces, cuando uno interpreta sin conocer los contextos, uno puede equivocarse terriblemente y hacer sufrir mucho a la gente. ¿Cuánta gente ha sufrido por esas ideas que no se habían leído correctamente? Igual que, por ejemplo, cuando se hablaba de el limbo. ¿Cuánta familia sufrió porque sus niños pequeños murieron sin bautizarse? Entonces decían que iban al limbo. El niño no bautizado iba al limbo, que era como un infierno chiquito. Benedicto XVI declaró que el limbo no existe, que fue una idea de San Agustín, pero que se equivocó. No existe ningún limbo. Entonces, por eso, cuando se trabaja la animación bíblica de la pastoral y se forma un grupo de animación bíblica de la pastoral, debe formarse juntamente una escuela de interpretación. O sea, gente seria que va a leer textos serios, documentos serios de interpretación. No va a enseñar opiniones. Una cosa es enseñar de la Biblia opiniones. A mí me dijeron esto. Sí, pero ¿quién te lo dijo? No, a él se lo dijeron. Y al otro también se lo dijeron. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿De qué contexto sacaron eso? Entonces, estudiar los textos en su contexto. La escuela de interpretación. Otra función, la segunda, es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hombres elegidos por Dios consignan, inspirado por el Espíritu Santo, la verdad salvífica que Dios quiere revelarnos. Una verdad salvífica que Dios quiere revelarnos. Dei Verbum 6 y 11. Necesita, por lo tanto, ser orada. No solo interpretada, sino también ser orada. Para ello, entonces, la escuela de oración y de comunión. Fíjense, en este tema de la animación bíblica de la pastoral, se requiere una estructuración bien hecha, Hablar de una animación bíblica de la pastoral significa ponerse en pie y comenzar a organizar una estructura que posibiliten esto. Una escuela de interpretación, una escuela de oración y comunión para que la palabra sea orada. Y la tercera es que su finalidad es animar y conducir la vida de la iglesia enviada a anunciar la buena nueva del reinado de Dios. Por lo tanto, necesita ser vivida y anunciada. Debe ser vivida y anunciada. Podemos decir que en el proceso nuestro del proyecto Dios es Santo estamos en la primera fase. En la fase de interpretación, porque hay que escucharla, acogerla y creerla para interpretarla. ¿Sí? Aquí, en esto, hay que formar la escuela de evangelización. Entonces, una parroquia que vive la animación bíblica de la pastoral debe tener por lo menos estas 3 escuelas. La escuela de interpretación, la escuela de oración y comunión y la escuela de evangelización. ¿Se comprende, verdad? Bien.
La Sagrada Escritura, palabra escrita de Dios por el Espíritu, inspirada y confiada a la Iglesia. Escrita por Dios, informa, o sea, escuela de interpretación, lectura creyente para dar razón de la esperanza. Inspirada por el Espíritu Santo, expresa, escuela de oración y comunión, lectura creyente para amar y dialogar. Confiada a la Iglesia para la salvación, convoca, escuela de evangelización, lectura creyente para anunciar y discernir. ¿Ven la estructura? ¿Cómo ha de llevarse? Y esto lo estamos dando ahora porque a partir de esta semana empezaremos también a movernos para realizar este movimiento en la parroquia. Aquí vemos el mapa de América Latina y el Caribe. Entonces, considerar la situación vital de los interlocutores. Desde Aparecida se ha ido cambiando, ya no se dice destinatarios. Es que yo llevo a Dios a unos destinatarios que no saben nada de Dios. Yo llevo a Cristo donde no está. Ya eso pasó de moda. Cristo nos precede. ¿Sí? Cristo va delante de nosotros. Cuando nosotros llegamos ya estaba allí hace miles de miles. Por lo cual no hablamos de vamos a llevarle la palabra a unos destinatarios, sino a interlocutores. Gente que puede que no conozca ni la A de la Biblia, pero te dicen cosas que son de la Biblia. Y viven realidades que son bíblicas. El amor, el perdón, etcétera, ¿no? Entonces la animación será fecunda en cuanto se haga cargo de la situación vital actual de los hombres y mujeres. Es decir, una palabra que se trae al hoy y se encuentra con la situación vital de los hombres y mujeres, con la situación de vida que están experimentando, ¿no? Debe estar atenta a los signos de los tiempos. ¿Qué está diciendo los signos de los tiempos? ¿Qué está pasando en nuestro ambiente cultural, político, social, económico, ecológico? ¿Qué nos están diciendo estos tiempos? ¿De qué nos está hablando los signos de los tiempos, no? El cambio del ser humano, etcétera, ¿no? En este caso, tendríamos que ver cómo la escuela de interpretación debe ofrecer una propuesta de sentido y significados religiosos y trascendentes al hombre que vive sumido en la desesperación, el miedo y la angustia. La revelación de la palabra debe dar al hombre de hoy sentido, debe darle trascendencia, debe darle respuesta a su vida. ¿Sí? La escuela de oración debe ser camino de comunión personal y eclesial con el Señor, mediante el diálogo sincero y frecuente de oración con el Señor de la historia y de la vida. Y la escuela de evangelización debe enseñar a hacer de la palabra escrita de Dios un camino de conversión personal a Jesucristo vivo y suscite el compromiso propio de testigos valientes que anhelan anunciar lo que Él nos enseñó. Entonces, ¿quiénes son los interlocutores? Los ministros por el orden sagrado, todos nosotros, obispos, presbíteros, religiosos, la vida religiosa monástica, los fieles laicos y laicas, los pobres, los que sufren, los actores políticos y sociales, los jóvenes, los migrantes, el cosmos y la ecología. Es decir, todo, los niños, la familia, todo mundo es interlocutor en la animación bíblica de la pastoral. Todos estamos llamados a participar de este nuevo camino, que no es tan nuevo. Desde el 2008-2009 se está haciendo mucho esfuerzo desde el CELAM, sobre todo del CEBITEPAL, el momento ITEPAL y el
hacer un esfuerzo porque en América Latina se viva la animación bíblica de la pastoral. Lo que pasa es que no llegan las cosas acá. Y se llegan, se quedan. No sé si ustedes recordarán que hace como 7 años, 8 años, en una de las semanas de pastoral, a mí me tocó hablar de esto, después de Aparecida, hablar de la animación bíblica de la pastoral. Yo di ese tema, recuerdo muy bien. Entonces, pero eso se olvida, si no se le da continuidad. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Se entiende bien? Le dejamos 2 preguntas primeras, ¿verdad? Hace un rato. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál es la primera pregunta que le dijimos? ¿Es la Biblia el corazón de toda actividad pastoral en la iglesia nuestra? Primera pregunta. Eso tienen que pensarlo bien, porque yo estoy seguro que la mayoría de las veces no. O sea, que la Biblia es el centro, el corazón de toda nuestra actividad pastoral. Estamos usando libros de catequesis, libros para tal cosa, pero no es el centro de la Biblia. Pero de eso hay que trabajarlo. ¿Y la segunda cuál fue? ¿La segunda pregunta? ¿Cuál fue la segunda pregunta que dije? ¿Ah? Se nos olvidó. Estamos nosotros viviendo la experiencia personal con Jesús. Estamos viviendo realmente, no es que he vivido, yo tuve un encuentro, no, estoy teniendo ahora mismo, estoy viviendo un encuentro personal con Jesucristo vivo. Y tercera pregunta, de todo lo que hemos visto sobre la animación bíblica de la pastoral, ¿qué pensamos de ello? ¿Qué pensamos sobre ello? Sobre lo que se ha expuesto. ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Y hasta qué punto estoy dispuesta a involucrarme en la animación bíblica de la pastoral? ¿Y hasta qué punto estoy dispuesta a involucrarme en la animación bíblica de la pastoral? Bien, a ver, levanten la mano los que tienen Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Háganse acá los que tienen Biblia. Todos los que tienen Biblia se hacen acá adelante, por favor. Los que tienen Biblia. A ver, aquí. Los que tienen Biblia. Entonces, los que no tienen Biblia se van a sumar a los que tienen Biblia de manera libre. 1 o 2 con cada uno. Los que no tienen Biblia, súmense, levántense arriba, pónganse de pie y súmense a los que tienen Biblia. 1, 2, yo creo que van como 2 o 3 para cada uno. Reúnanse, que no sean los mismos de ayer, otro grupo. A ver, vengan chicos, vengan rapidito, hagan los grupos y vamos a trabajar. Es la Biblia el corazón de toda... ¿Es la Biblia el corazón de toda actividad pastoral? El corazón de toda actividad pastoral es nuestra relación con Dios. La Biblia es una guía para las actividades. Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. 2. ¿Estamos viviendo la experiencia personal con Jesús vivo?
No, porque para vivir la experiencia personal con Jesús vivo debemos experimentar a Dios en todo lo cotidiano de la vida, o sea, sentir el latido divino resonando a cada paso en el interior de cada acontecimiento, por sencillo o difícil que se nos presente ante nuestros ojos o nuestro corazón. Mateo 11:29 nos dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. 3. ¿Qué pensamos sobre la animación bíblica pastoral y hasta cuánto estoy dispuesto a involucrarme? Nosotros pensamos que esta debe ser una escuela de interpretación o conocimiento de la palabra y de la evangelización de la misma, que debe ser basada en la Escritura presentada en la Sagrada Biblia. Como cristianos debemos tener la disposición de hacer dentro de nuestros hogares la primera animación bíblica pastoral. Están parados bajo Marcos 16:15 que dice: les dijo, vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas. Muy bien, un aplauso para este grupo. A ver, siguiente grupo. Buenas noches, hermanos. La primera pregunta dice: ¿es la Biblia centro o corazón de toda actividad pastoral? Nosotros decimos que sí, y estamos basándonos en el Salmo 1 al 3. Cuando uno está enamorado de Dios, hablas mucho de Dios. Sin embargo, Dios existe sobre toda cosa guardada y guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 2. ¿Estamos nosotros realmente viviendo un encuentro personal con Jesucristo vivo? Lucas 1:26 al 38. Al recibir los sacramentos de iniciación cristiana, hemos iniciado ese encuentro personal con Jesucristo y hemos seguido participando como iglesia frecuentemente a la Eucaristía, a talleres, a la escucha de la palabra, a misiones evangélicas y a compartir todo lo que Él nos ha enseñado. 3. ¿Qué pensamos de la animación bíblica pastoral? Estamos basándonos en Hechos 2:42 al 46. Es una actividad que hacemos en equipo para alimentarnos de las Sagradas Escrituras y aplicar en nuestra vida y de la comunidad las obras y enseñanzas de Cristo vivo. El Espíritu Santo nos ayude a conquistar a muchas personas que están esclavizadas y llevarlas a la liberación. Muchas gracias. A ver, siguiente grupo. La Biblia es el corazón de toda actividad pastoral en nuestra iglesia. Estamos nosotros realmente viviendo esta es la segunda. Es el corazón de nuestra iglesia. Nosotros estábamos comentando que sí, en todas las pastorales, por supuesto, si estamos trabajando, ¿verdad? Es porque la palabra nos ha impulsado, la palabra nos ha involucrado a llevar, porque el llamado lo hace el Señor, ¿verdad? Igual dice Pablo, el que no trabaja, que no coma. Así que la palabra siempre nos lleva, ¿verdad?,
a integrarnos en todas esas actividades pastorales y tener allí la Biblia, porque la Biblia es la que nos ha ido llevando, es la que nos anima, nos involucra, puesto que la palabra es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12, y ella es la que nos lleva y nos da la fortaleza, la sabiduría para involucrarnos. Estamos nosotros realmente viviendo la pastoral con Jesús vivo. Nosotros decíamos que sí, que pensamos sobre ella hasta qué punto estoy dispuesto a involucrarnos en esa animación bíblica pastoral. Realmente si nosotros estamos aquí es porque formamos parte de una iglesia, de una parroquia, y estamos en las pastorales. Si en las pastorales en nuestras iglesias están activas, es porque nosotros hemos sido ya movidos por el Espíritu Santo a llevar, ¿verdad? A llevar ese trabajo pastoral adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso estamos involucrados y la Biblia no puede estar fuera en ningún momento, nunca, de estos trabajos pastorales. La tercera es, ¿cuál es? La tercera es que estamos dispuestos. Todo lo que hemos visto de la pastoral bíblica, ¿qué pensamos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos? Si estamos dispuestos a integrarnos en esta pastoral con ella, estaremos centrados en nuestra labor pastoral. Sí, estamos dispuestos, tenemos siempre el ánimo, el deseo de involucrarnos, de trabajar, porque la palabra nos ha ido llevando, y dice 2 Timoteo 3, 16, 17, la palabra nos enseña, nos guía, nos motiva, nos corrige, nos va educando esa palabra y nos ha ido llevando, y por eso nuestras parroquias están vivas. Se puede decir que sí, están vivas nuestras parroquias. Fuerte el aplauso. A ver qué grupo falta. ¿Algún otro grupo aquí? Número 1. ¿Es la Biblia el centro de toda actividad eclesial? Debería, porque Juan 1 dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa es la actividad eclesial, la gloria que recibo del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 2. ¿Estoy teniendo un encuentro personal con Cristo vivo? Sí, solo con el hecho de estar aquí la estoy teniendo, porque es el Espíritu quien me llama. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 3. ¿Qué pensamos sobre la animación bíblica pastoral? ¿Y hasta qué punto estoy dispuesto a involucrarme en ella? Pensamos que sí. Tenemos toda la intención de incorporarnos a la actividad bíblica pastoral, pero en el camino hay obstáculos que nos hacen dudar y tener miedo de adherirnos a Dios. Por eso Romanos 8:26 nos dice: de igual manera viene en ayuda de nuestra debilidad y el Espíritu mismo intercede por nosotros. Muy bien. A ver, adelante. Buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado. Pues bueno, tenemos dos opciones, dos respuestas, pero vamos a leer la de nosotros. Y dice, la primera es: la Biblia es el corazón de todas las actividades eclesiásticas. Nosotros respondimos sí.
Es el corazón de todas las actividades, ya que en ella sentimos que estamos vivos. Y al no utilizar las escrituras, no podemos trabajar en las diferentes pastorales de catequesis, como la pastoral de catequesis de confirmación y matrimonial, a nuestra experiencia personal. Ahí nosotros citamos Juan 15, 16, donde dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné a que den fruto, un fruto que permanezca así que lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. La segunda pregunta, pero aquí tenemos, ¿van a leer lo otro? Ok, la segunda pregunta es: ¿estamos nosotros viviendo la experiencia personal con Jesucristo vivo? Sí, sentimos que vivimos una experiencia personal con Jesucristo vivo en la Eucaristía en 3 momentos: la palabra, la consagración y la comunión. Pero también reconocemos que no vivimos un encuentro con experiencia personal con Jesucristo vivo en la comunidad, ya que muchas veces no amamos a nuestro prójimo. Y nosotros citamos aquí Gálatas 5:14, amarás al prójimo como a nosotros mismos. La tercera, ¿qué pensamos nosotros sobre la animación bíblica pastoral? Bueno, pensamos que es nuestra responsabilidad como cristianos comprometidos y que debemos siempre tener el deseo de informarnos más, capacitarnos y desarrollar los tres elementos según que la Escritura sea la palabra de Dios. Aquí citamos Lucas 11:28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Buenas noches, hermanos. En el compartir, en la primera pregunta, estamos de acuerdo, ¿es la Biblia el corazón de la vida de la iglesia? Debe ser el corazón de la iglesia, porque es la que nos guía, nos da el conocimiento, la razón, la luz del Espíritu que nos mueve a comprender su mensaje, el mensaje de Dios. Esto lo sustentamos con Lucas 4, del 18 al 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos y a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. En la segunda, estamos nosotros viviendo la experiencia personal con Jesucristo vivo. La conversión hacia Dios es cada día. Sí vamos al encuentro, pero a veces no lo vemos. Y todos con la misma dimensión o en la misma sintonía. Vamos a depender, o todo esto va a depender de cada quien, de la decisión de cada quien. El Señor nos llama de diferentes vocaciones. El reino de Dios está entre nosotros, solo tenemos que vivirlo con alegría, con amor y gozo en el Señor. Esto lo sustentamos con Deuteronomio 5:33, que dice:
Sigan en todo el camino que les ha mandado el Señor su Dios. De esta manera vivirán y serán felices. Y serán largos sus días en la tierra que van a poseer. En la tercera, de lo que hemos estado viendo, qué pensamos y hasta qué punto estamos dispuestos a involucrarnos. Estamos de acuerdo en que la animación bíblica pastoral debe ser el fundamento de todas las pastorales, como formación permanente para su crecimiento, y estamos dispuestos a involucrarnos, aunque el mundo nos aceche con espíritus malos y a veces no nos permita hacerlo, pero tenemos la disposición y estamos convencidos que es el camino. Hoy al mundo lo convencemos siendo testigos, no maestros. De esa manera debemos buscar a Jesús con perseverancia y dar testimonio de Él. Esto lo sustentamos con Mateo 28, del 19 al 20, que dice: vayan pues y hagan discípulos míos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias. A ver, otro grupo. ¿O ya se acabaron? Ah, falta uno allá. No, faltan dos. Hola, buenas noches a todos. Voy a poner esto por aquí. A ver, la primera pregunta. ¿Es la Biblia el centro de nuestro corazón de toda actividad eclesial? Muchas veces no ponemos la Biblia como centro de nuestra actividad eclesial porque nos preocupamos más por las formas que por el fondo, ya que siempre debemos tener como centro llevar la buena nueva del mensaje bíblico, que es el amor, el gozo, la alegría y todo lo positivo que hay, ¿no? Entonces, esto la cita bíblica que buscamos fue la de Lucas 1, del 39 al 45, que es el relato donde la Virgen le hace la visita a su prima Isabel. La segunda pregunta. ¿Estamos nosotros viviendo la experiencia personal con Jesucristo vivo? Pues todas las compañeras que estaban en mi grupo, pues pensamos que sí, porque estamos aquí precisamente para escuchar este mensaje y nos estamos preparando para nuestro encuentro personal con Cristo. Y como decía una compañera, que siempre para hacer un parcial, una competencia de natación o una corrida o todo lo que tiene que ver con un concurso y todo esto, nosotros tenemos que prepararnos y pues es lo que estamos haciendo aquí ahorita precisamente, que nos estamos preparando. La tercera pregunta. De todo lo que hemos visto de la animación bíblica de pastoral, ¿qué pensamos de ello y hasta qué punto estoy dispuesta a involucrarme en la animación bíblica de pastoral? La respuesta es, pues, claro que sí, estamos dispuestos a involucrarnos, y la cita bíblica fue Mateo 4, 19 al 20, que es cuando Jesús invitó diciendo a todos, cuando Jesús los invitó diciendo: venid venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y pues eso es lo que nosotros en realidad debemos hacer, pescadores de hombres. Y muchas gracias. Muy bien. A ver quién falta. Falta un grupo, ¿verdad? Todavía. Buenas noches, hermanos y hermanas. Otra vez.
Otra vez, buenas noches hermanos y hermanas. La primera pregunta, ¿es la Biblia el corazón de toda actividad en la iglesia? Primeramente, es importante que recordemos que la iglesia somos todos, no es solamente la estructura del templo donde nos reunimos. Donde nos reunimos pues día con día. Pensamos que en principio sí es la Biblia, mas no en la totalidad de la práctica de las actividades diarias nuestras, porque vivimos tan absortos en la cotidianidad que pues a veces lo olvidamos y hacemos pues nada más que como puro objetivo. Entonces, fundamentándonos aquí en... ¿Dónde lo pusiste? En Primera de Pedro 3, 4. Que vuestro adorno no esté en el exterior, en joyas y modas, sino en lo oculto del corazón, en la incorruptibilidad de un espíritu dulce y sereno, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Mateo 6, 21. Entonces, en la segunda pregunta, ¿estamos nosotros viviendo un encuentro personal con Jesucristo? Estamos en ese proceso de conocernos a nosotros mismos, de manera que nos lleve a encontrarnos con Jesús, experimentando su amor, su misericordia, por medio de las Escrituras, la liturgia, la oración y los sacramentos. Juan 4, 5, 42. En ese encuentro también cabe la cita de cuando Jesús le dijo a la mujer, que se encontró con la samaritana, que le dijo la mujer, Señor, dame de beber de esa agua para no tener ya más sed. Lo escribiste acá abajo. Para ya no tener más sed y no tener que venir aquí a sacarla. Juan 15. Juan 4. Entonces, la pregunta número 3 dice, ¿qué pensamos de la animación bíblico de la pastoral? A ver, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? No, pues sí. Mire, yo pienso en lo particular y personal que es macro importante, es más, urgente que se den estas formaciones para darnos a conocer a nosotros los laicos toda la riqueza que contiene la iglesia, para que nosotros de esa manera podamos volcar a aquellos pues que menos conocen de nuestra propia iglesia. Entonces, eso también. Por ejemplo, dice aquí, en Marcos 16, 15 al 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero si nosotros no estamos formados, ¿de qué manera nos vamos nosotros pues a abordar a aquellos que menos conocimiento tienen de lo que es esas vivencias con Cristo Jesús? Porque a veces vamos a la iglesia y nos embelezamos o nos confiamos solamente de lo que es lo puro ritual, pero hay que ver un poco más allá. Listo, gracias. Muy bien. Entonces terminamos, ¿no? Falta uno. Venga. A ver. 8 ya está. Buenas noches, hermanos.
conversamos, buscamos, leímos y sí, cada vez sentimos, nos hace falta más conocer la Biblia y ponerla en práctica. Aunque también concluimos que al ir a misa ya estamos en el camino porque son dos lecturas, los salmos, el evangelio, todo esto va haciendo su fuerza. Y gracias por la ayuda de don Moisés, nos identificamos 100% con la carta a los Efesios, donde se nos dice en el capítulo 4, yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Es importante, tenemos la esperanza de mejorar, de crecer y de seguir adelante y que la Biblia sea nuestro pilar para continuar. Igual entonces se nos dice que Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombres perfectos y a la madurez de la plenitud de Cristo. Así no seremos niños, juguetes de las olas, arrastrados por el viento de cualquier doctrina, por el engaño de la astucia humana y por los trucos del horror. Hermanos, tenemos que seguir y tener la Biblia como base y seguir adelante para defender nuestra fe y aumentar nuestros conocimientos. Aplauso. Falta uno, a ver, ¿quién falta? ¿Ya? Dice que no. Bueno, es que es libre, ¿no? Bien, si ya pues terminamos, ¿vieron que cómo saben de Biblia ustedes? Claro que conocemos, lo que pasa es que estamos muy inseguros. Tenemos siempre ese temor, pero sí tenemos nociones y tenemos también como ideas claras sobre el camino de la animación bíblica, la necesidad, la urgencia de que se lleve la palabra. ¿Por qué? Porque la fe auténtica, ¿de dónde viene? De la escucha de la palabra de Dios. La fe auténtica. Hay muchos tipos de fe, pero la auténtica viene de la escucha de la palabra de Dios. Muy bien, entonces en el día de mañana, cerramos ya, veremos dos elementos. Uno es la animación bíblica de la pastoral y Jesús formador de discípulos, que es un tema muy, muy hermoso, como desde la animación bíblica de la pastoral se forma el discípulo y la guía de los equipos de animación bíblica de pastoral. Luego terminaremos, yo creo un poco más temprano, tal vez a las 7:30 por ahí terminaremos para hacer el brindis. Vamos a terminar con un ágape. Recuerden que quedamos en eso ayer, un ágape de traje. El que quiera pues pueda traer algo para compartir, traemos y compartimos mañana, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No, terminamos mañana. Sí, mañana terminamos. ¿Todos se entiende bien? ¿Animados? ¿Con ganas de encontrarnos con Jesucristo vivo? También recordamos que pueden volver sobre esto. Luego, mañana mandaremos el de hoy a las redes. Y el día del viernes cerramos, pero de manera virtual. Están invitados a conectarse virtualmente por Zoom para mirar el tema ya, cómo vivir la animación bíblica y la sinodalidad en la iglesia. Pero ya sería por Zoom de manera virtual. Entonces vamos a culminar con una oración. A ver quién quiere venir para terminar dándole gracias a Dios. Sin atropellarse, a ver.
Mire, Yolanda. Hermanos y hermanas, por un momento cerremos las ventanas de nuestros sentidos físicos, de nuestro cuerpo biológico, y abramos la de nuestra interioridad desde el corazón y la razón para decir: Padre nuestro, con memoria y espíritu de gratitud, te damos gracias, Señor Dios, creador de vida abundante, pero también de la muerte. Te damos gracias, Señor, por permitirnos la ocasión de poder participar de este ciclo de formación y reflexiones fundamentadas en los criterios bíblicos que nos ayudan a crecer en la espiritualización y en nuestro caminar sinodal. Danos sano juicio para que podamos discernir lo que viene de ti y lo que no. Que podamos hacerlo vida práctica. Que podamos traerlos a nuestra realidad concreta para gloria tuya, Señor, y para la expansión de tu reinado salvífico. Gracias, Padre, y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan buena noche, buena cena, buen descanso y los esperamos mañana para culminar este ciclo de Semana de Teología y Espiritualidad. Allá hay café todavía, ¿no?